La línea de ataque en el boxeo, capítulo 143. Vamos a ir a este tema que es bastante trascendental y se habla poco. En general es como estás ahí, sube las manos, baja las manos, pero a nadie, absolutamente a nadie, le explican de forma racional qué es lo que hay que hacer en esa línea de ataque. Porque hay una línea geométrica, el boxeo tiene mucho que ver con la geometría. Entonces, dentro de esta línea geométrica, una de las cosas que pasa, este concepto es bien importante porque tiene que ver con la línea en la cual vamos a manejar la defensa y el ataque. Sobre todo si nos quedamos parados como que estuviéramos apernados al suelo, lo que vamos a atraer es una cantidad enorme de golpes. Entonces, esto tiene mucho que ver con cómo en esta línea imaginaria que existe entre yo y el rival, que podríamos hacer imaginar como una línea imaginaria, línea recta que conecta con el esternón del oponente. El entrar y salir de este eje y dominarlo también desde quien está enfrente es quien impone el ritmo, y esa cuestión es relevante en este sentido. O sea, quien impone ese ritmo ahí es el que va a crear nuevas líneas de ataque. Entonces, esto se entiende muy bien en el boxeo cubano, soviético, la mayoría de los boxeos que son de línea soviética, cuando se dice entrar y salir, ¿no? Tú estás ahí, entras, sales, va el golpe en línea recta, vuelve, va, vuelve. Esa es una forma muy básica, ¿ya? El boxeo mexicano tiene una apertura hacia la izquierda, el boxeo norteamericano tiene una, sobre todo en distancia corta, una línea que se llama el pocket, pero también impone bastante la derecha. El boxeo inglés tiene muy marcado el 1-2 desde postura central muy apegada al suelo, con mucha potencia. Pero en toda línea de boxeo, todo desarrollo del boxeo a nivel mundial, existe el concepto de línea de ataque, y ahí es bastante importante. ¿Por qué es importante? Primero que nada está la tarea del jab. ¿Ya? El jab va a abrir una línea. Es el primer paso, es lanzar el jab directamente por el centro, y esto va a obligar al oponente a cerrar la guardia, ¿no? Un bloqueo frontal o mover la cabeza. Si el oponente cierra la guardia, ciegas la visión central y permite entrar con golpes de poder. Esto es lo que provoca. O sea, en el fondo yo movilizo la guardia del contrario. Es una de las cosas que voy a estar haciendo. En segundo término, una de las cuestiones técnicas que también tiene que ver otra vez con la línea de ataque, que es tan relevante, es justamente el atacar por lo que se podría llamar el túnel. Los golpes de rectos, el jab y el recto, o el jab y el crochet que le llaman en algunas partes, otras partes de hispanohablantes, tienen que viajar por el camino más corto, ya el centro. Al mantener los codos apegados al cuerpo, los golpes fluyen por la línea central, siendo más rápidos y más difíciles que ver que los golpes circulares. Ese elemento es importante. Y de hecho el boxeo soviético se desarrolló en una línea de media a larga distancia para mantener exactamente esta línea, que la línea de ataque esté central y los golpes puedan salir con más velocidad y mantener una trayectoria de más fuerza. Estos golpes se pueden bloquear, se pueden evadir, sí, pero puedes aumentar el volumen de estos golpes. Por lo tanto, hay mayor porcentaje de que puedan llegar. Esa es una cuestión importante a tenerla clara. En el boxeo amateur contemporáneo, la mayoría de los golpes ejecutados en gran medida son golpes rectos. Uno puede sentarse a ver un mundial IVA y va a ver ahí exactamente los golpes que se están haciendo. En ese sentido, la línea de ataque es importante porque va a ser la carretera por donde van a ir los golpes, y es algo que tengo que ejecutar. O sea, obviamente no se la voy a regalar al rival para que el rival me golpee todo lo que se le dé la gana. Otro tema es la división en la atención. Tácticamente se ataca la línea central en dos niveles: la cabeza y el plexo. Golpear el cuerpo, y el centro obliga al rival a bajar los codos, ¿ya? Lo que va a hacer que deje su barbilla expuesta en el mismo eje vertical. Usar ganchos, uppercuts en corta es algo que hace el boxeo norteamericano, en lo que ellos llaman el pocket, que es como una especie de, por así decirlo, rombo, donde se maneja la corta distancia
y generalmente lo hacen con salida a la izquierda y uppercut de derecha por la línea central entre los guantes del rival para levantar la cabeza y exponer la mandíbula. Ahí está lo que se dice frecuentemente como levántalo. Nadie entiende qué es eso. El exponer la mandíbula por la línea central con un uppercut, lo que tú estás haciendo es crear una línea recta ascendente en medio del rival. Siempre hay que entender los términos geométricos porque tienden a ayudar mejor a la comprensión de hacia dónde están yendo los golpes. Otro tema es la defensa, ¿no? Porque hablamos en la primera parte como dónde está el ataque, hacia dónde está yendo, qué líneas de ataque están tomando, ¿no? Pero en otro punto muy distinto, es el hecho, ¿no? De que la línea de ataque va a tener, va a existir, va a tener esta línea central a defender. Y aquí, acá cuando estamos en ataque tenemos que crear esa línea recta, ¿no? Pero cuando estamos en defensa es convertir ese eje en un blanco que no existe. O sea, salir de ahí, ¿ya? ¿Cuáles son las opciones que tenemos? Desviar los golpes. En lugar de retroceder, usar las palmas para desviar los golpes rectos del rival. Esta herramienta, la defensa por parada, parry, palmear, es una de las más útiles del boxeo. Y a la vez es una de las menos usadas. En general, por alguna razón que yo no logro comprender, se suben las manos y se hace el bloqueo pasivo, las manos arriba y no se hace nada más. Cuando nada más alejado de la realidad, en el fondo, la línea que tenemos que defender constantemente es justamente este espacio. Es el espacio que nos va a beneficiar, que nos va a proteger. Entonces, las paradas van a desviar los golpes fuera de la línea central. Esa es una cuestión bien importante, que los golpes sean desviados fuera de la línea central, no que yo lo atraiga hacia la línea central. Siempre hay que imaginarse la línea central como una línea recta que me recorre, ¿ya? De la cabeza hasta abajo, ¿no? hasta el torso, que es la zona golpeable. Otra herramienta muy útil, muy utilizada, muy importante es el movimiento de cabeza. Acá mover la línea central es importante, o sea que yo no esté parado ahí como una línea recta y moverme 5 centímetros a la izquierda, 10 centímetros a la derecha. Solamente se trata de esto, no el movimiento no tiene que ser exagerado, por eso se ve tan ridícula esta imitación de anime, ¿no? Como la imitación del picabuc. La verdad es que el picabuc trabaja mucho la inclinación y el movimiento a los costados con la sleeping back. Y una de las cosas que hace mucho el picabuc es aprovechar inmediatamente el movimiento para el contragolpe, pero en ningún caso es un movimiento ridículamente exagerado, porque en el fondo lo que tú vas a hacer es un patrón, vas a perder tiempo. En el boxeo las centésimas de segundos pueden significar un golpe. Vas a perder tiempo y te va a llegar un golpe. Así que hay que entender que el movimiento de cabeza tiene que ser perfilado, en ritmo, pero no tampoco exagerado. Otra cuestión importante es la rotación de hombros, ¿no? Muy clave en el boxeo norteamericano el mover de la línea central mucho más perfilado con el hombro, el golpe del rival para que impacte en una zona dura, ya como es el hombro, y protegida, y también en una zona puntuable. Así que va a desviar la fuerza lejos de la barbilla sin necesidad de mover los pies. Acá hay una cuestión bien importante dentro de la distancia de Filichel, podría decirse, que es cuando tú desplazas los pies, ¿no? Desplazas los pies, estás desarmando la defensa. Fíjense muy bien en Mayweather, que Mayweather lo que hacía muchas veces era mover medio paso, incluso menos, un cuarto de paso, y de ahí inmediatamente contragolpeaba, pero no era una persona que anduviera dando saltos por todos lados. ¿Se movía? Sí, se movía cuando no estaba en necesidad de contraataque. Pero si estaba en necesidad de contraataque no había movimiento. Y esa es una cuestión muy importante de la guardia de hombro. Pero también lo que hace la guardia de hombro es perfilar la línea de ataque. O sea, yo dejo menos espacio para ser atacado. Si yo soy alto y me planto enfrente, voy a hacer que los golpes vengan por una carretera, ¿no? Tengo que perfilar. Otra cuestión dentro de las ideas que tienen que ver directamente con la defensa es que tácticamente
puedes defender una línea central simplemente colocando los guantes o los antebrazos en el camino, la guardia alta. Esto es lo que se llama el tráfico, ¿ya? Principalmente esto se da en boxeadores zurdos. En boxeadores zurdos tienen la mano derecha adelantada, por lo tanto la izquierda, una de las cosas que va a hacer es que se va a topar ahí, se va a topar. Entonces el uso de la derecha lineal o en combinación tiene que ser mucho más acucioso, pero siempre entender que crear una guardia alta con una línea central que está topando me va a beneficiar a mí, ya me va a beneficiar a mí y va a obligar al rival a gastar energía golpeando, por ejemplo, los guantes, los codos, los antebrazos, donde no va a hacer contacto. Ya, esto es lo que se llama el tráfico en el boxeo. Es bien importante, es un término bien importante, y lo que hace es trabar la línea central. Ya tú que estás colocando ahí espacio en esa línea central donde los golpes no van a poder entrar. Y yo diría que, como para cerrar, es una cuestión que ya atacamos en la línea, defendemos. Ahora, ¿cómo contraatacamos? La maestría táctica ocurre cuando se combinan ambas cosas. Se combina el ataque y la defensa. De hecho, esto es lo que los soviéticos llaman defensa activa, que al defender la línea central mediante una esquiva lateral, por ejemplo, automáticamente, y esto es lo que se hace con una parada, desvío y contraataque, yo diría que alguien que lo hacía así, pero demasiado magistral, era André Ward, automáticamente vas a presionar para lanzar un golpe de poder que va a viajar por la línea central que ahora está expuesta al oponente. ¿Ya? Esto quiero verlo así. Va un jab, yo el jab, por ejemplo, lo palmeo con la mano trazada e inmediatamente respondo con la mano adelantada. ¿Ya? Ahí yo gané el ángulo. Gané el ángulo, perforo el centro y hago que el defensor o tenga que recibirlo o inmediatamente recurrir a una defensa pasiva. Tiene que inmediatamente subir los brazos. Y es ahí donde tengo herramientas para poder contragolpear otra vez. ¿Ya? Esta es una cuestión que es bien importante dentro del desarrollo de la línea de boxeo. Este fue el capítulo de hoy. Importante hablar de la línea central en el boxeo porque es una cuestión que, por así decirlo, principalmente desarrolla muy bien el esquema de aprender a entrar y salir con un propósito, ¿no? No se trata de entra y sale como haciendo cualquier cosa. El boxeo no se trata de eso, no se trata de como no, entra y sale, entra y sale, entra y sale, y para dónde vas, ¿no? ¿Para dónde te vas a ir? Tienes que entrar y salir con un propósito, y ese propósito siempre tiene que ser volver a crear una línea de ataque, no quedarte ahí parado mirando el techo. Eso es muy relevante entenderlo, ¿no? Tener noción de que estamos haciendo eso, por favor, es en extremo importante. Ya quiero que esto se tenga bien claro. Este fue el capítulo de hoy. Vamos a estar hablando de táctica, de pronto de mentalidad. Hace harto falta la táctica en español, que se comente. Alguien me comentó hoy día que me escuchaban desde Panamá y que los videos, o sea, los audios habían funcionado bastante. Lamentablemente nosotros tenemos una gran desventaja con el boxeo anglosajón, que decir con el de origen soviético, donde no hablamos de táctica, no hablamos de eso, ¿no? Estamos preocupados muchas veces de cuestiones regionalistas o cuestiones mediáticas o de intercambiar, ¿no? Y eso a la larga lo único que produce son lesiones. Así que ese fue el capítulo de hoy. Y agradezco también a todos quienes están escuchando. Tenemos en mes de enero y febrero taller de 30 años. Y también tenemos talleres en legadodeljab.cl para que los visites. Cualquier cosa nos pregunta en Instagram, inmediatamente respondemos. Síguenos para más en el legado del Jab.